La muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre se entiende ya como una especie de parteaguas para la Revolución cubana. Es verdad que Raúl Castro sustituyó a Fidel hace ya 8 años, pero Fidel era el símbolo de la revolución. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con la Revolución cubana? ¿Qué va a pasar con el socialismo en Cuba? ¿Habrá una transición hacia un capitalismo de Estado en el que, como ocurrió en Vietnam o como ha ocurrido en China, el Partido Comunista sigue controlando el desarrollo de un capitalismo planificado? ¿Eso será posible? Bueno, pues estas cosas están siendo planteadas por nosotros en esta serie de conversaciones sobre Cuba y la revolución después de la muerte de Fidel Castro. Hemos invitado a Iván Pérez Carrión, periodista cubano, ya tiene muchos años establecidos en República Dominicana, se hizo ciudadano dominicano, él y su familia, luego de haber trabajado muchos años en el área de la cultura, de publicaciones, traducciones, entre Cuba y la Unión Soviética. Qué bueno que Iván ha aceptado esta conversación con nosotros y nos interesa saber su punto de vista. Tiene familia, tiene vinculadas personas, muchas personas vinculadas con él, que siguen viviendo en Cuba. ¿Cómo se ve Cuba hoy después de sepultado e incinerado el cuerpo de Fidel Castro? Bueno, en el plano individual de las personas, yo supongo que todavía están bajo los efectos de la resaca de un luto prolongado, inusual, y de lo que constituyó el impacto de la muerte física de Fidel Castro. Ha habido de todo, ustedes saben que aunque en Cuba no hubo quien como en Miami hizo fiesta, pero sí hubo muchas personas que sinceramente y honestamente han llorado a Fidel A Castro. Fidel Castro. Sí. Yo tengo casos en mi familia. Sí. Mis hermanos están en Cuba. Sí. Y mi hermana en particular, sé que es una persona de las que se sintió muy afectada por eso, porque lo vinculó a otros personajes de la familia que habían dado su vida por la revolución, gente muy cercana a nosotros, y eso por supuesto le trajo, incluso le escribí una nota porque me preocupaba su salud. Ya. En el plano ya del país, creo que ahí no ha sido una sorpresa la muerte de Fidel Castro, y no lo ha sido mucho menos en cuanto a la respuesta organizativa del gobierno. Se está hablando de personas individualmente. Se habla de Díaz-Canel, se habla de el hijo más pequeño de Raúl, Alejandro. Sí. Se habla también de López Calleja, que es un ex yerno de Raúl, que tiene mucho poder y que además es un hombre que se ha dedicado a la cuestión empresarial. Él es el presidente del grupo de las Fuerzas Armadas, que prácticamente maneja un 80% de los ingresos. Ese fue el esposo de Mariela. De Débora. Débora. La mayor. Okay. Sí. Él tiene un alto cargo o como oficial del ejército. Del ejército, sí. Y aunque por supuesto ahora está dedicado a estas funciones, son más de 57 empresas que administra. Empresas estatales. Creo que se llama grupo de administración de las empresas de las Fuerzas Armadas. Creo que por ahí anda el nombre. Tú sabes que estas cosas burocráticas a veces son un poco peliagudas. Sí. Ellos son los que asumieron incluso la responsabilidad de la administración de las empresas que estaban bajo el control del historiador de La Habana. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. En realidad el gobierno cubano está muy militarizado. Hay personas claves en puestos, ministerios, esos son abiertamente, pero hay todo un mecanismo de poder que es lo que está caracterizando, yo pienso,
que va a caracterizar la etapa que ahora va a pasar a un primer plano con la desaparición de Fidel, que aunque ya se supone que no era el presidente, aún tenía un peso, porque algo que no creo que van a sustituir son dos cosas. Sí. Primero, yo no creo que en Cuba se vaya a dar una dinastía de Castro al estilo, por ejemplo, de Corea del Norte. Ya. Son culturas demasiado separadas, muy diferentes. Sí. Y al contrario, creo que se ha estado trabajando muy bien en un equipo que consolide el poder sobre todas las cosas. Es decir, no hay continuidad de los Castro en la dirección No creo del Estado. no creo que vaya a haber, porque por supuesto... Creo que ya Raúl dijo Raúl que no está ahí. continúa. Raúl tiene el tiempo limitado y todo parece indicar que él va a salir cuando digo que va a salir dentro de 2 años. En 2018, Ajá. en el Congreso del Partido Comunista. Exactamente. Sí. Ese ahí va a ser el canto del cisne o su último discurso. Su último discurso, sí. Y evidentemente en Cuba no hay otro líder. Porque después de Fidel Castro no tenía ningún interés en que hubiera otro líder. Y eso se ha quedado así. Ya. Pero lo que sí se ha fortalecido es un equipo de gobierno en el cual las Fuerzas Armadas y los mecanismos de la seguridad son los que tienen la voz cantante. Ya. Habrá figuras que no son militares, como Díaz-Canel, que es el número 2 en plantilla del gobierno, y que según el manejo de la prensa cubana es el que más sale en las fotos. ¿Y qué tal la estructura del Partido Comunista de Cuba como partido de gobierno? ¿El Estado lo ha asumido, lo ha absorbido al partido? Ahí porque ahí es donde se avalan una serie de discusiones y de políticas. De políticas. Aunque esté centralizada, se discute en el partido porque esas ideas y esos planes, más que ideas, tienen que llegar a las masas. Ya. Indudablemente que ese es el sistema circulatorio de la sangre del gobierno cubano. Ya. ¿Por qué razón no hay un liderazgo que pueda, por ejemplo, dar continuidad a este proceso con la característica que tuvo, no Fidel, pero alguien porque hubo muchos casos Sí. En el pasado, Sí, sí. que emergían jóvenes de las nuevas generaciones, Sí, cómo no. y eran presentados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Abel Prieto en Cultura, y otros más, Pero por ejemplo. como te recordarás, Roberto Robaina, por ejemplo. llegaban hasta un Abrantes, por ejemplo. Llegaban hasta un punto y ahí o cometían un error o se decía que cometían un error y salían yo no sé si eso es una maquinaria diabólica de que no quiero a nadie que me haga sombra. Eso es una característica bastante tradicional en lo que yo he ido averiguando en la historia no oficial de Fidel Castro, cómo se encargó de desaparecer A todo el que le pudiera hacer sombra. Rivales. No quería a nadie pero todos ellos eran personas demasiado popular. Todos ellos eran personas sí, muy obedientes. Eran obedientes, pero como generaciones diferentes también tenían otras visiones y estaban, sobre todo el problema en Cuba es la falta de información, pero en estos casos se trataba de personas informadas, bien informadas, porque estaban en la cúpula. En el aparato del Estado. En el caso de Robaina, yo hacía un chiste. Yo decía, el problema de Robertico es que él se creyó que él era el canciller de Cuba. Y no lo era en realidad. Y no lo era. Ahí todo el mundo sabe de dónde emanaban los poderes, los criterios y las líneas a seguir. Entonces, pero esa figura ya no existe. No hay. Porque precisamente el mismo sistema instaurado por Fidel echó por la borda a todas estas posibles líderes emergentes. Entonces no hay. Realmente Cuba no tiene un líder ahora. Así es. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Iván Pérez Carrión.
Iván Pérez Carrión, sorprende que Fidel Castro haya dejado la dirección del Estado en el año 2006. Luego formalmente ya hubo un traspaso de mando, su hermano tomó decisiones, él corregía en ocasiones, hacía sus reflexiones, las publicaba, no podía haber contradicción entre una cosa y otra. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento realmente comenzó Fidel Castro a salir del mando en la Revolución Cubana? Yo pienso que desde que se decretó la enfermedad, ya ahí su papel empezó a disminuir. No, no solo por una imagen pública, sino porque creo que efectivamente estaba afectado en sus facultades físicas en general. No diría tanto que mentales, porque evidentemente siempre tuvo una atención médica de primera línea, envidiable. La famosa potencia médica cubana estaba ahí a su servicio. Sí. Desgraciadamente eso no estaba al mismo nivel el resto de la población, que realmente es algo que se ha ido deteriorando mucho. Los bastiones de la revolución, la salud pública y la educación no son las mismas de la época en que yo estudié en la universidad. Sí. Eso es evidente. Incluso ahora se habla de que hay molestias por el nivel de la el flujo enseñanza primaria incluso. Ajá. Lo que he visto es recientemente un reportaje publicado por New York Times en donde hay una queja de los cubanos en el sentido de que la cantidad de turistas que está asistiendo a Cuba, más de 3 millones por año, está consumiendo los alimentos que les debían servir a la población cubana. Sí, como dije en un programa aquí mismo una vez, el problema de Cuba principal es que Cuba no produce. En Cuba no se produce. Alimentos. Ni alimentos ni casi nada. Es decir, Cuba tiene una economía sumamente precaria, está paralizada. La industria azucarera es un desastre. Está apenas produciendo 1 millón y pico de toneladas anuales. Uno oye constantemente de que hay esfuerzos nuevos, pero al final los resultados a duras penas cumplen esa cifra que para Cuba son irrisorias. Un país que yo oigo hablar de que en el 52 Batista, para congraciarse con la gente, no paró la producción azucarera y se hicieron como 5 y pico de millones. Millones de toneladas. Sí, porque Cuba tenía montada una industria azucarera descomunal. Sí. Más de 160 centrales, pero no ni siquiera como el de La Romana, no eran centrales que molían jaronú, por ejemplo, que después no me acuerdo qué nombre le pusieron. Molía 1 millón de arrobas diarias. Era un central que tenía 3 tándem. Estas cosas las sé porque mi padre estuvo siempre vinculado a la industria azucarera y ganadera. Yo viví en un central. Sí. Y el Central Violeta, que después le cambiaron y le pusieron 1 de enero, molía 750.000 arrobas diarias. Uf, ya. ¿Qué pasó con la industria ganadera en Cuba, Iván? Yo no sé. Por ejemplo, el tema de la carne es un tema esencial para la sociedad cubana. Se dice que en Cuba la población casi que estaba 1 a 1 con el número de cabezas de ganado que existía. Así que podía haber cerca de 8 millones de cabezas de ganado. Sí, no, pero al triunfo de la revolución. Al triunfo de la revolución. Allá hubo muchos planes encabezados por Fidel precisamente, de revolucionar la ganadería cubana, que era extensiva. Es decir, el ganado pastaba y cuando ya estaba a punto, pues se embarcaba en camiones para La Habana o para donde fuera. Yo vivía en una provincia que era esencialmente ganadera y cañera, Camagüey. Camagüey, sí. Mi hermana decía que pasear por Camagüey era muy aburrido porque lo único que se veía eran cañas y vacas. No había montañas, no había bosque, no había nada de eso. Y
Y realmente hubo planes ambiciosos, hubo todo un sistema de pastoreo intensivo, muy bonito, al estilo europeo. Me acuerdo de un técnico francés que estuvo allá y aportó mucho en este sentido. Pero eso a la larga fue un fracaso. No sé si ustedes conocieron de Ureblanca, la vaca que daba 100 litros diarios. Ajá. La pobre Ureblanca evidentemente era un fenómeno. Ella sola. Pero era un fenómeno. Sí. Es decir, era muy difícil en aquel tiempo trasladar esas cualidades de esa vaquita A a las toda demás. una masa Ujú. ganadera. Ya. Entonces, eso fracasó, pero como fracasaron muchas cosas. Los cítricos, por ejemplo. Te voy a hablar de cuestiones personales, porque creo que aunque yo sea una persona insignificante, esas son vivencias que son parte de la realidad, son cosas vividas, yo no las leí en ninguna parte. Sí. Isla de Pino. Isla de Pino. Isla de Pino, Isla de la Juventud Isla de después. la Juventud. Eso fue Sí. un plan que en el papel era bellísimo. Las escuelas en el campo atendiendo plantaciones de cítricos. Después se empezaron a internacionalizar y se traían niños de países pobres, de África, Nicaragua, cuando A la Isla se de dio la la Juventud. revolución, para que atendieran esas plantaciones. Y aquello era impresionante. Un cítrico que había sido uno de los cultivos tradicionales del lugar por los primeros habitantes de la isla después de la República, que florecía una toronja espléndida, sobre todo toronja. Se puso una fábrica para procesar y hacer conservas. Y hace poco yo estuve hablando con uno de mis compañeros de entonces, allá por los 70, de los que participó en la construcción, porque éramos profesores de los profesores de esas escuelas de enseñanza media. Y me dijo, no, eso son ruinas. Y los campos están llenos de marabú, lo que se dice aquí javilla, el equivalente de la javilla. Es decir, todo eso se destruyó. Se vino abajo también. Todo eso. Pero bueno, parece que hay un problema con la estructura económica, en el sentido de que no se permite la actividad privada. Los paladares, por ejemplo, florecieron en algún momento, luego el Estado los intervino otra vez. Pero es que esa sería la cosa. Si al cubano lo dejan crear, el cubano crea. Porque el cubano es laborioso, o por lo menos el cubano que yo conocí. Sí, creativo. Creativo, sí. Emprendedor. Emprendedor, sí. Por naturaleza, lo es así. Yo recuerdo que en los campos cubanos, el bohío más miserable quiere decir más pobre, tenía allí una tablita de yuca, es decir, un cultivo de yuca, batata, criaba gallinas, un puerquito y tenía un jardincito. Cuba era el país probablemente más desarrollado tecnológicamente en su producción, por ejemplo, en azucarera antes de la revolución. Había habido antes un proceso importante en las relaciones de Cuba con Estados Unidos, el tema del azúcar, luego vino la mafia americana, los casinos, los hoteles, todo eso. Si se compara la Cuba de hoy con esa Cuba del pasado, ¿se ha perdido mucho tiempo en lograr que Cuba salga adelante? Si se perdería mucho tiempo. No, se perdió mucho tiempo con la revolución. Bueno, es que fue un proceso que casi uno no se dio cuenta, porque realmente los primeros años de la revolución fueron años de empuje, de innovación en el sentido social, sobre todo. ¿Y cuándo se detuvo la revolución? ¿Cuándo se paró? Yo pienso que el golpe fatal fue después de la caída del campo socialista. Eso está claro. Ya. Porque incluso muchos de mi época, de mi generación, pensábamos que se iban a adaptar formas que impulsaran... Lo que hizo China, lo que hizo Vietnam. Sí,
Sí. Sí, sin perder lo que todavía estaba en pie, lo que todavía, la educación que, estoy hablando de los años 80, Sí, 80 sí, claro, finales de los claro. 80. Y teníamos esa esperanza. Incluso yo personalmente había visto el proceso de deterioro del gran modelo a seguir, que era la Unión Soviética, Sí, pues viajaba mucho allá y tenía contactos con personas ya, inteligentes, sí. dentro de todos librepensadores, que muy en privado me explicaban qué es lo que estaba Ya. pasando. Cuando eso sucedió, la Revolución Cubana tenía apenas creo que 22 años nada más. Sí, O un poco más. 59, No, tenía un 80 y poco pico, más, tenía un poco un poco más, más. un poco más. Hacemos nuestra última pausa en este diálogo con Iván Pérez Carrión sobre Cuba y la revolución después de la muerte de Fidel Castro. Iván, ¿qué tipo de transición se ve como posible en Cuba para salir de ese viejo liderazgo, de estos viejos miembros del Comité Central y del Comité Político del Partido Comunista de Cuba? Vamos a ver, porque ahora hay un elemento nuevo en el panorama. Estaba el acercamiento de Obama y Raúl, estaban los gestos, sobre Sí, todo por parte de Estados Unidos, sí, de aliviar las tensiones económicas, sí. porque todo esto de la línea aérea y las facilidades que están dando, se ha llegado hasta donde se puede, o hay un Congreso que paraliza muchas cosas. Y ahora con Trump, Ujú. con quien hay muchas inquietudes a nivel mundial. Sobre todo porque él tiene una actitud de agradecer el voto de los cubanos de Miami, de la Florida. Exactamente, exactamente. Obama ha dicho, precisamente hoy salen las declaraciones de Barack Obama, advirtiéndole a Donald Trump que no puede revertir esas decisiones porque va a hacer mucho daño a Cuba y también a Estados Sí, Unidos. Hay muchos intereses sí, envueltos. pero yo pienso otra cosa. Yo también lo he comentado, que Trump tuvo un discurso de campaña muy, le ponen populista, digo yo, bueno, muy atractivo para determinadas capas sociales de Estados Unidos. Pero muchas son irrealizables. Él no puede, él no es un Fidel Castro que puede decidir qué es lo que va a hacer. Él tiene un Congreso que, aunque es del mismo partido, también representa intereses Sí. que, si se ven afectados por un proyecto presidencial, lo van a bloquear como han bloqueado a Obama. Es decir, yo creo que allá hay fuerza suficiente como que para toda esa retórica electoral no se puede llevar a cabo. Vamos a ver con Cuba. Yo pienso, por otro lado, que Cuba, los nuevos que vienen subiendo están claros, incluso Díaz-Canel habla de un socialismo próspero, que eso es lo que quisiera hacer. Están dispuestos a hacer algún tipo de concesión. Vamos a ver cuáles son las cartas que pone en la mesa Trump. Yo creo Pero eso que no va a depender necesariamente de las cartas que ponga en la mesa Donald Trump. Creo que también Estados Unidos ha estado a la espera de gestos de de que parte ellos de... hagan algo, Claro, por por supuesto. supuesto que sí. Pero está el temor de que se recrudezcan las imposiciones, las restricciones, el famoso bloqueo, que es muy relativo, y que los cubanos finalmente están en contra la pared, en el sentido de que tienen que sacar al país de ese estancamiento en que Sí, está, pues, sí. económico. Independientemente de lo que haga Ya Estados no hay Unidos, vacas lecheras, ya, porque Venezuela está también peor. está en una situación muy Entonces, precaria Cuba va a tener que valerse por sí de los misma. propios recursos y va a tener Ya, que reactivar las fuerzas productivas que están aniquiladas por la falta de actividad. ya. El Estado consistentemente ha demostrado que no puede aumentar, Evidentemente levantar la el producción. sistema no funciona, No funciona, no no funciona. funciona. Y no, Pero puede ser un cambio brusco que se dé de carácter no político. creo que sea un cambio brusco, no le convendría a nadie, ni siquiera al gobierno cubano, tener las explosiones sociales que no se dan por
muchos factores de represión interna que hay, de mecanismos que hacen que los cubanos ni se muevan, están desconectados entre ellos mismos, los que incluso quisieran ver un cambio no saben cómo hacerlo. Es verdad que se ha llevado al país a un nivel de estaticismo mental incluso. Entonces, despertar ese gigante dormido no le conviene al gobierno tampoco. Ya. Y el tema de la represión, la libertad política, la posibilidad de que se creen grupos alternativos, o los que existen, que están muy pisoteados, que tal vez puedan... ¿Hay alguna posibilidad? Tienen que Iván? empezar por cambiar la Constitución, porque en la Constitución cubana dice, habla y establece el unipartidismo. Entonces, para hacer cualquier movimiento de liberal, habría que cambiar la Constitución. ¿Y quiénes son los que van a estar representando posibles cambios? ¿Quiénes van a ser los voceros de esos cambios? Desgraciadamente el poder es absoluto, Sí. absolutamente absoluto. Y aquí pero no hay, la utopía del socialismo se derrumbó desde hace tiempo. No creo. Eso del partido único y de controlar el Estado, todos los servicios, quizás los negocios. China, aunque es un ejemplo muy extrapolado para aquí, para nuestra América y nuestro mundo occidental, hay un partido único, pero han dejado hacer a la gente. Claro, sí. Hay un capitalismo. Sí, pero yo te dije ahorita que el poder de estas empresas de las Fuerzas Armadas es del 80%. Ya. Entonces el aparato militar controla el Estado cubano. Claro. Bueno, muchas gracias Iván por estas reflexiones, por estas informaciones y por su punto de vista sobre este proceso importante para nosotros, porque Cuba, Puerto Rico, República Dominicana son, como dijo Martí, de algún modo... Sí, vamos a ponerle 3 salas. 3 salas, ciertamente 3 salas, por compartir con nosotros estas reflexiones y con nuestro público. Muchas gracias también a quienes nos siguen y han estado observando y mirando pues estas conversaciones sobre el proceso de la Revolución Cubana después de la muerte de Fidel Castro.